Ok. Abrir el conocimiento significa que el conocimiento que se produce a partir de la investigación sea de acceso libre y gratuito, sea acceso abierto, y por eso el logo de Open Access, eh, para todos y para todas las personas que estamos dentro o fuera de la academia. Abrir el conocimiento implica un gran esfuerzo porque es de alguna manera, se trata de competir con empresas editoriales que han trabajado durante muchos años y que muchas veces nos hacen creer que son la única oportunidad que existe en el mundo para tener visibilidad y sobre todo impacto. Sin embargo, América Latina se ha distinguido en el mundo por tener una cantidad de sistemas que no comerciales y que tienen un efecto muy positivo y han tenido ese efecto en los últimos casi 30 años. Partimos de que entonces, al hablar de América Latina también me refiero al Caribe, para poder ampliar la región y a veces acortamos el término solo porque nos resulta más cómodo, pero nos estamos refiriendo también a la América Latina insular y ha sido una, como decía, una región del mundo que ha tenido un desarrollo muy particular en este campo. Entonces, esto ha sido fruto de la inversión de recursos públicos para que la ciudadanía se beneficie de los sistemas de información que se han ido creando, puesto que se ha hecho una inversión bastante grande y eso se convierte en una obligación moral, políticamente moral. Además, América Latina siempre compartió sus productos desde que empezaron las primeras revistas dentro de las universidades allá por los años 60, 70, quizás más atrás. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos una revista que ya va para los casi 70 años y ha sido una revista que se ha convertido en la vanguardia de la biología tropical en el mundo. Se llama Revista Biología Tropical precisamente. Y esta ha sido un modelo de cómo una revista sostenida por una universidad pública da chance para que pueda competir con otras revistas en el mundo y sobre todo en el campo de la biología tropical, igual que México, que tiene también una en este campo, pues es un potencial que tienen nuestros países y que ningún país del norte global puede tener la riqueza y la materia prima para poder ofrecerle al mundo el conocimiento que se desarrolla en este campo. Igualmente hay otros campos en los que América Latina ha ido desempeñando un papel importante. Entonces partimos de ese contexto para poder ver un poquito de antecedentes y que podamos ubicarnos correctamente. Como dije, la inversión del Producto Interno Bruto en el campo de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, esto es la investigación, cumple un papel fundamental para poder valorar hasta dónde nuestro desarrollo académico impacta o no al mundo y sobre todo a nuestras sociedades, a lo que han mal llamado conocimiento local, y digo mal llamado porque se hace una distinción como extremos entre conocimiento local y conocimiento internacional.
y en realidad nuestro conocimiento, por ejemplo, en el campo de la biología tropical o en el campo de los antídotos contra animales venenosos, que es un campo en el que América Latina se ha desarrollado muchísimo, también cumplen un papel, una punta de lanza en el mundo en el desarrollo del conocimiento. Entonces, esa inversión que América Latina no es un modelo en cuanto a inversión, pero que ha ido creciendo, sobre todo en 3 países latinoamericanos, los más importantes, que son Cuba en primer lugar, que tiene la mayor inversión en la región, Uruguay y Costa Rica, pero que no llegan al 0.1%. Lo ideal es un 5% del PIB, pero solo países con mucho desarrollo como Japón, como Israel, algún país de Europa que en este momento se me escapa, pero son 5 países en el mundo que cumplen con esa meta nada más. De manera que lo importante es que esa inversión crezca cada día y que sea recuperada para el bienestar de la población. Entonces, esto lo podemos valorar por el aumento en la formación de posgrados de las personas especialistas, porque son estas personas las que generan conocimiento, las personas que se van a dedicar más a la investigación y con ello producir publicaciones o producir patentes o propuestas de innovación en todos los campos del conocimiento, incluyendo las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, esta inversión en la formación de posgrado, de académicos con posgrado, doctorados o maestrías, es una parte de lo que define esa ventaja. Por otro lado, la innovación que desemboca en el bienestar de la población. La solución, por ejemplo, de problemas propios de la población, que no solo tengamos que esperar que los países del norte nos digan qué hacer, sino que busquemos nuestras propias soluciones para problemas que son muy particulares. Es el caso que cité antes de los antivenenos y en otros campos de cómo desarrollar, por ejemplo, o resolver problemas sociales serios que tenemos o la desigualdad que tenemos en América Latina, que es la región más desigual del mundo. Entonces, la respuesta es que a mayor inversión, mayor bienestar y desarrollo humano. Y en esto, partiendo de este propósito, pues, es que voy a enfocar mi propuesta con ustedes para pasar luego a un periodo de preguntas. Mi mensaje esperanzador es que la producción de conocimiento en el sur global ha estado ganando valor desde hace muchos años y vamos a ver estos antecedentes de por qué se ha ganado ese valor. En este gráfico que les presento, que fue un estudio que se publicó en el 2021, podemos ver cómo, utilizando como fuente la Web of Science, que es muy parcial para nuestro caso, cómo la región ha ido aumentando desde 1986 al 2016 en sus publicaciones, tomando en cuenta solamente esas bases de datos. No tenemos datos, no contamos en este momento con datos más generales, más abiertos. Hay estudios, pero han sido parciales, pero yo podría asegurar que también la tendencia muestra un aumento, como lo podemos ver en este gráfico, y guardando las diferencias en cuanto a cantidad y calidad. Entonces, vemos que del 96 aproximadamente a la actualidad es que hemos dado un giro muy positivo.
Y esto tiene que ver entonces con el aumento en el acceso más la visibilidad que hemos tenido en las publicaciones principalmente. Esto entonces hace que la inversión en ciencia y tecnología se reproduzca, o sea, que haya un aumento también en la producción del conocimiento por el acceso, porque se facilita el acceso a esta producción y porque somos más visibles. Hay herramientas que van más allá de la Web of Science o de Scopus, que son las herramientas comerciales y que no cuestan dinero a las universidades para poder dar ese resultado al mundo. Vamos a ver entonces cómo este comportamiento ha ido cambiando. Un ejemplo en Costa Rica es lo que hemos logrado con las 5 universidades públicas. Costa Rica es un país muy pequeño y comparado con México ni se diga, tenemos un poquito más de 5 millones de habitantes y 5 universidades públicas que son sostenidas casi en su totalidad por fondos públicos. Y esas 5 universidades han formado el repositorio nacional denominado KIMUC, que en lenguaje cabecar significa conocimiento, significa compartir el conocimiento, y que lo formó el Consejo Nacional de Rectores de estas 5 universidades a raíz de que se tomó la iniciativa para poder impulsar una integración del país hacia los sistemas que vamos a ver ahora. Pero México también tiene su REMERI, o sea, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, que ha logrado acumular, datos de antier, más de 1 millón de documentos en este campo. Esto no es solo México, no es solo Costa Rica, lo tenemos en varios países y ha sido gracias a los esfuerzos que se iniciaron a partir de un artículo muy interesante que se publicó en 1995 en la revista Scientific American, y que es el autor, un mexicano que estudiaba en ese momento en Alemania, lo llamó Ciencia Perdida en el Tercer Mundo. Este artículo generó, pienso yo, aunque no hemos podido confirmar esa relación estricta, un despertar en la región para decir, bueno, si América Latina está tan atrasado en ese momento, 1995, si vemos para atrás los datos que tenemos acá, pues tenía 17,000 publicaciones en la Web of Science. Comparado con lo que nos cuentan en el 2016, pues es bastante más lo que hemos avanzado. Entonces, fue precisamente en la Feria del Libro de Guadalajara, donde se discutió esta situación en el 95, y a partir de ahí se generó varios proyectos colaborativos en la región en manos de universidades y del sector público. El primero de ellos fue la TINDEX. La TINDEX es el Sistema Regional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. O sea, no solo América Latina y el Caribe, sino la península ibérica también se integró desde sus inicios. Y la TINDEX, sostenido en buena parte por la UNAM, la Universidad Autónoma de México, es el primer sistema que recoge las revistas de la región, de esta gran región, y las da a conocer al mundo. Poco a poco fue creciendo hasta llegar a tener hoy cerca de 24,500 títulos de revistas vigentes, no vigentes, pero su gran mayoría en acceso abierto, y de ellas
3.000 y un resto de revistas de calidad que han sido evaluadas con criterios de calidad para poder decir, estas son las mejores revistas de la región. Repito, no solo de América Latina, sino también de el Caribe y la península ibérica. Entonces, ¿de qué nos sirve la Tindex? La Tindex no solo nos sirve para conocer cuáles son las mejores revistas de la región, sino también para saber entonces dónde podemos publicar con una garantía de calidad en la revisión por pares, en los procedimientos de evaluación que van a aplicar, y además de contar con la visibilidad que nos interesa, puesto que está confirmado científicamente que el acceso abierto garantiza mayor visibilidad y mayor impacto para los investigadores. Esto hace que, discúlpeme un momentico, estoy ocupada, hija, ya te llamo. Perdón, esto hace que entonces la Tindex sea una herramienta muy importante, formada por 23 países, vamos a ver ahora, más adelante, que es un sistema colaborativo. Esto quiere decir que son 23 instituciones que están aportando sus recursos en forma colaborativa para tener un servicio para el mundo. En segundo lugar, ese mismo año nace Cielo, muy conocido probablemente por todos ustedes, que actualmente tiene 1.300 revistas en todos los campos del conocimiento, a pesar de que Cielo nació en el campo de la salud. Nace en Brasil, con fondos también de la FAPEP y de otras organizaciones brasileñas, que luego es apoyada por la Organización Panamericana de la Salud, y más adelante en su trayectoria se abre a diversos campos del conocimiento. En tercer lugar, nace la Biblioteca Virtual de Claxo, que viene a complementar a Cielo, porque ofrecen acceso abierto una cantidad de revistas solo en el campo de las ciencias sociales. 850 títulos en acceso abierto, o sea que podemos tener acceso a su contenido libremente en el campo de las ciencias sociales. De manera que va aumentando las posibilidades de visibilidad de la región. Y en el 2003 nace Redalic en la Universidad Autónoma del Estado de México, que no solo lo sostiene, sino que ha ido impulsando a través del tiempo un sistema muy interesante, porque nos ofrece también no solo hospedar 1.522 revistas en todos los campos del conocimiento, sino también nos ofrece Redalic estadísticas sobre el uso y sobre nuestro impacto social, no factor de impacto, que quede esto claro, impacto social de nuestras publicaciones. Entonces, de esas 1.522 revistas, Redalic ofrece estadísticas de cómo se han utilizado, cómo se han sido leídas, cómo han ido avanzando en el mundo académico. Más adelante, en el 2016, nace la referencia. La referencia ya no tiene solo que ver con revistas, como los sistemas que mencioné anteriormente, sino también con otro tipo de publicaciones, y actualmente con datos también, datos científicos, datos abiertos. La referencia tiene la gran ventaja que acumula la producción científica
de 10 países de no solo la región latinoamericana, sino también de España, y que está conectada al repositorio europeo que se llama OpenAIRE. OpenAIRE o OpenAIRE es un repositorio que desarrolla la Comunidad Europea y que la referencia es parte de su contenido. Entonces, esto aumenta muchísimo la visibilidad, no solo de lo que se publica en revistas, repito, sino también en tesis de grado, de posgrado, en monografías, tiene algunas patentes también, etcétera, de manera que nos amplía esa ventana muchísimo más. Luego está LatinRep, que es la red latinoamericana de revistas académicas en ciencias sociales y humanidades, que contiene 2061 revistas en ciencias sociales también. Ustedes dirán, bueno, duplica en parte los esfuerzos, probablemente sí, pero da otro tipo de servicios que amplía entonces esa visibilidad que buscamos. Y por último, en el 2018 nace Amélica, también como parte de los esfuerzos de Redalic y que nace en México, pero con la colaboración de UNESCO y de otras organizaciones latinoamericanas. Amélica tiene la particularidad que incluye 333 revistas que son emergentes, que no cumplen criterios de calidad en los otros sistemas, pero que tienen un potencial importante para poder ir avanzando en la región. De manera que esto es muy beneficioso para los editores de revistas científicas, puesto que se comporta como un termómetro que mide los avances en calidad de esas revistas. Y por otro lado, tiene la particularidad de que solo acepta revistas diamante. Las revistas diamante son aquellas que no cobran por publicar ni por leer. Entonces son de acceso abierto, hablemoslo así, y que es una corriente que en los últimos años, como vamos a ver más adelante, se ha desarrollado en el mundo entero. Entonces, Amélica también nos da estadísticas, nos da seguimiento a esas revistas, de manera que no es solo para acceso, sino también para ver resultados tangibles. Todos estos sistemas, en gran parte, están sostenidas por universidades. Fíjense, por ejemplo, que la Tindex, que es el caso que más conozco, puesto que ya tengo bastantes años de colaborar con el sistema, en ellos las universidades públicas públicas y privadas, han cumplido un papel fundamental. El 54% de las entidades que participan en la Tindex, que antes aclaré que es una participación colaborativa, son universidades. Entonces, esto demuestra el papel fundamental que estas universidades cumplen en la apertura del conocimiento en América Latina. El resto, el 46%, son entidades gubernamentales, como digamos que son homólogas al CONACYT de México, pero que en otros países tienen otros nombres, como el CONICYT en Chile, como el IBICHI en Brasil, el CONICET en Argentina, el IDICT en Cuba, o el CENESIT en Ecuador, CECIC en España, CONCITEC en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos también que hay una universidad coreana y una organización alemana, porque la Tindex no solo incluye las revistas producidas en la región, sino también aquellas revistas que en el mundo asiático, en este caso de Corea, y en el mundo europeo, en el caso de
del Instituto Iberoamericano de Berlín, publican o recopilan revistas que estudian América Latina. Y nosotros las hemos llamado latinoamericanistas, revistas latinoamericanistas en todos los campos del conocimiento que se pueden encontrar en Latindex también. Igualmente tenemos el trabajo que hace la UNAM para recopilar las revistas latinoamericanistas que se producen en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y que son bastantes, aunque no lo creamos, pero que no se estudian y que publican diversos trabajos sobre la región. Entonces, este balance es importante reconocer cómo sistemas de información como Latindex son sostenidos en su mayoría por universidades. Aquí vemos, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, la UNAM de México, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la UNA de Honduras, o la Universidad Nacional de Nicaragua, que son partícipes del trabajo, o sea, que hacen trabajo voluntario, colaborativo, para sostener Latindex, para evaluar las revistas y decir, y además promover, capacitar editores, promover la calidad, el aumento de la calidad de las revistas de la región. La referencia también está formada por organizaciones públicas en esos 12 países, perdón, antes mencioné que son 10, pero son 12, ya hemos crecido. Por ejemplo, el año pasado se incorporó España, se incorporó Panamá, y en cada uno de estos países tenemos el aporte de organizaciones gubernamentales, como el IBICHI de Brasil, que también colabora con el Latindex, o el CONCITEC de Perú, o ONGs como por ejemplo el CEDIA de Ecuador, o vamos a ver cuál principalmente el CEDIA, y públicas como el ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Uruguay, o el Ministerio de Educación en El Salvador. Y en México participa el CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que junto con la Red Clara sostienen la referencia. Ya vimos que la producción que recoge de la región esta organización es bastante amplia, más de 3 millones de documentos que son parte de lo que tenemos nosotros acceso gratuito y libre para encontrar el conocimiento que se genera en la región, en este caso iberoamericana y del Caribe. Redalyc es parte también de este ecosistema, y aquí les muestro fotografías de cómo la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, ha aportado durante bastantes años recursos para sostener Redalyc. Este es el edificio, que tiene un edificio propio que me correspondió visitar hace unos años, y que en el que trabaja una cantidad importante de personas para dar el servicio o los servicios que Redalyc ofrece al mundo, que como les explicaba, tiene una cantidad de estadísticas importantes sobre nuestras producciones. O sea, no solo alberga y da acceso al artículo que publicamos como investigadores, sino también nos ofrece datos acerca del uso y la visibilidad de esa producción, del comportamiento de esos artículos. Así es que los invito a visitarlo por si no lo han visitado, y a buscar información. Además tiene una
también un servicio muy importante que es ofrecer información especializada en diferentes campos, por ejemplo, en la identidad y cultura de América Latina. Tiene una base de datos especializada en ese campo con todos los artículos que ha recopilado durante todos estos años. Así es que es importante ver cómo este es un aporte también desde América Latina hacia el mundo. Y luego colaboración entre estos sistemas. Por ejemplo, el más reciente quizás es entre Realic y La Referencia, los dos sistemas que ya he explicado, he mencionado, para que podamos compartir datos que a través de protocolos o tecnologías especializadas se pueden en un solo sitio tener código abierto, datos abiertos para fortalecer la vía diamante y la vía verde. O sea, lo que mencioné, revistas que no cobran por publicar ni por accesar, y por otro lado, repositorios o productos de los repositorios que contienen estos sistemas. Entonces, son datos normalizados que estos sistemas han logrado reunir a través de la tecnología, que juega un papel muy importante, para poder ampliar el ámbito de visibilidad que podemos tener como investigadores. Todo este trabajo ha sido reconocido, insisto, como un trabajo muy positivo que América Latina ofrece al mundo. Y pongo el ejemplo de las palabras de Johan Röhrig, el presidente de la Coalition S. Coalition S es la que en Europa ha impulsado el Plan S, que es la apertura al conocimiento para poder abrir al mundo la producción científica mundial. Sin embargo, el Plan S tiene la limitación de que incluye las revistas que cobran por publicar. Y esto, por lo menos en América Latina, y a nuestras universidades nos ponen una barrera importantísima porque hacen que tengamos que invertir dinero para poder publicar en esas revistas que son de acceso abierto, pero que no le cobran al usuario para leer, sino al autor o a las universidades para publicar. Y el Plan S ha tenido éxito principalmente en Europa, pero no tanto en los países del sur global, donde más bien hemos impulsado las revistas Diamante, como ya he dicho. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es cómo en este blog que publicó su artículo Johan Röhrig, reconoce que mientras en América Latina se desarrolla la forma correcta del acceso abierto, y resalto este calificativo, manera correcta del acceso abierto, o sea, el modelo diamante, el resto del mundo fue absorbido por los publicadores comerciales y corporativos, extrayendo grandes ganancias ante comunidades de investigación del norte y occidentales relativamente indolentes. Esto es lo que nos escribe esta autoridad en el mundo, de manera que la conclusión es que el acceso abierto no debe salir de las manos de la comunidad académica para caer en las del sector que lucra con el conocimiento. Y en esto, entonces, este reconocimiento a los esfuerzos que la región ha desarrollado hace que nos sintamos no solo orgullosos de los resultados que hemos logrado,
sino también es un reconocimiento que divulga cómo el conocimiento de América Latina, de la región, está aportando al mundo para avanzar en el bienestar de la población, como dije al principio. Es, esta parte es importante. Este artículo tiene una respuesta de parte de autores de América Latina que les invito a leer. Ahí está el enlace, porque es una discusión interesante en cuanto a si pagar por publicar o no pagar por publicar. Y repito, nuestra conclusión ha sido de que el acceso, el modelo diamante es la solución, es la respuesta que más conviene. Por eso entonces también en Europa y otras regiones del mundo promueven la ciencia abierta y el acceso abierto, como por ejemplo el Joint Operas, que es un sistema que promueve el acceso, el modelo diamante dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Es una infraestructura de comunicación científica que en Europa ha hecho un esfuerzo múltiple para poder trabajar en el campo de la visibilidad y el acceso gratuito a la información. Y luego, también en Europa, el plan de acción para las revistas de acceso diamante. En este caso, se publicó este plan de acción en el 2022, el año pasado, en marzo, y vean que el autor que he citado, Johan Rorik, es coautor de este plan y está disponible en el enlace de Zenodo, del repositorio Zenodo, que ahí lo incluyo. Este plan de acción lo que nos muestra es que nos da la razón en cuanto a que el acceso abierto diamante, o sea, que no se cobra por publicar, no se cobra por leer, es la solución a la apertura y la visibilidad y el impacto social que el conocimiento pueda tener en el mundo, y ya no solo en América Latina. Entonces, esto ha ido empujando decisiones a nivel mundial, y la más importante decisión que se ha dado fue el año pasado, en noviembre del 2021, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas de UNESCO, para aprobar la recomendación de UNESCO sobre la ciencia abierta, que va más allá del acceso, va más allá, porque lo que plantea esta recomendación, podemos ver en esta definición, es la apertura no solo a la información, sino también a los datos, a la evaluación de la ciencia, a los laboratorios, los cuadernos de laboratorios, la ciencia ciudadana, etcétera, etcétera, de manera que ya no nos conformamos solamente con saber que vamos a tener acceso a la información, sino que vamos a desarrollar un proceso absolutamente transparente en los procesos de investigación, de generación de conocimiento. Y esto es lo que la UNESCO nos plantea como definición, y que llama a los países, a cada uno de los 93 países que aprobaron esta recomendación, abrir el conocimiento, abrir los procedimientos de investigación para poder lograr esa apertura. Y dentro de sus recomendaciones, no solo, repito, habla del acceso abierto, sino también del multilingüismo, o sea, no solo usar el inglés como lengua de la ciencia, sino darle la importancia que tienen las otras lenguas, como el español o el portugués,
o el mandarín, que también lo usamos buena parte de la población mundial, sino también abrir los procesos de creación, evaluación y comunicación de conocimiento científico. La ciencia abierta, entonces, es un modelo para la evaluación abierta, para el desarrollo de infraestructuras abiertas, como las que les mostré que tenemos en América Latina. O sea, lo que está haciendo la UNESCO es llamando al mundo para que aplique el modelo que nosotros hemos desarrollado. Los metadatos abiertos que permiten compartir información entre sistemas, como hace la referencia Conrad Lick, compartir datos de investigación, que quizás es un campo que en América Latina no hemos desarrollado suficientemente aún por falta de políticas. Los sistemas de gestión de la investigación, o CRIS por su sigla en inglés, que en estos momentos está teniendo un gran auge porque incluye no solo las publicaciones, sino también la información sobre investigadores, proyectos de investigación y todo eso intercambiado en sistemas abiertos, de manera que no solo podamos consultar, sino también participar dentro de esos sistemas CRIS. Y por supuesto la ciencia ciudadana como una práctica que va aumentando su relevancia en el mundo, donde participan los ciudadanos, las personas que no están dentro de la academia, para generar conocimiento también. Y en esto hay experiencias muy interesantes, hay repositorios de ciencia ciudadana que podemos conocer lo que se ha ido desarrollando. También, a la par de la recomendación de UNESCO, se da más cercanamente, en febrero del 2022, la actualización de la Declaración de Budapest, que es de la que genera la Declaración de Acceso Abierto hace 20 años, y en febrero, cuando cumplió su 20 aniversario, se emite una nueva declaración que actualiza los procedimientos para lograr esta apertura al conocimiento. Entonces, la BOAI, como la conocemos comúnmente, nos lanza 4 solicitudes. Primero, alojar los resultados de la investigación en una infraestructura abierta, sea un repositorio o un portal de revistas o un sistema de revistas, como ya los vimos. Utilizar infraestructuras con tecnología que es gratuita y accesible y que eviten la restricción de acceso o control por parte de las entidades dueñas del conocimiento. Porque hay un detalle importante que no sé si ustedes lo conocen y si no, pues lo estaré repitiendo. Y es que al publicar en muchas revistas de las que son comerciales, que cobran por publicar o que cobran por leer, los autores, los investigadores ceden sus derechos, ceden su patrimonio a esa empresa y pierden los derechos para utilizar libremente ese conocimiento. No los derechos morales, eso nunca se pierde. O sea, yo como autora seguiré siendo autora de mi artículo, pero mi artículo ya no es mío. Ya yo lo cedí a una revista que lo va a comercializar, ya sea en otras bases de datos o en sistemas comerciales como un CRIS, por ejemplo, que no va a ser gratuito, sino que cobran por el uso. Y entonces, al ceder yo esos derechos patrimoniales, estaría perdiendo no solo yo, sino mi universidad, el acceso libre y gratuito a la producción científica que se generó con fondos de mi universidad. Entonces vean que es muy paradójico, porque si la universidad autónoma del estado de Chiapas
va a generar investigación con mucho esfuerzo, va a producir conocimiento con fondos públicos, ya sea estatales o federales, tiene que ceder esos fondos, buena parte de esos fondos, a una empresa para que ellos lucren con ese conocimiento que se está produciendo. Entonces, el llamado de la iniciativa de Budapest actualizada es que podamos alojar y publicar esas publicaciones, esos textos que se generan a partir de la investigación en sistemas e infraestructuras abiertas, para que no se lucre con el conocimiento que se ha generado. En segundo lugar, reformar los sistemas de evaluación de la investigación y de las recompensas para mejorar los incentivos. Antes de empezar esta charla, el profesor Trejo nos decía que probablemente muchos de ustedes están preocupados porque el sistema de evaluación de profesores, de académicos en México les exige publicar, y les exigen publicar en revistas de calidad. Y esto es normal, está bien, pero el problema es cuando esos sistemas exigen publicar en revistas comerciales, principalmente. ¿Por qué? Porque son las que tienen factor de impacto. Y el factor de impacto que fue patentado hace ya bastantes años es de una empresa que se llama Elsevier, que solo ellos utilizan o pueden utilizar, y que lo que ha generado es una cantidad de iniciativas fraudulentas porque hay una presión por publicar en esas revistas y entonces empezaron a generar revistas que les hemos llamado fraudulentas o predatorias. ¿Por qué? Porque entonces se hace trampa para poder cumplir con un requisito que está lejos de muchos de nosotros, porque no tenemos los recursos para publicar, para pagar la publicación, o porque exigen requisitos como la publicación en inglés o publicar en revistas solo de ellos y citar revistas solo de esas bases de datos para poder aumentar ese factor de impacto. Entonces, hay un juego muy riesgoso, muy peligroso, y que estos sistemas de evaluación en algunos países, no todos por dicha, han logrado por medio de ciertos incentivos fortalecer esos sistemas. Entonces, la iniciativa de Budapest hace un llamado para que esos sistemas de evaluación sean modificados de manera que el conocimiento siga en manos de las universidades y que se eliminen los obstáculos para el acceso abierto y para que los incentivos sean positivos hacia la publicación en acceso abierto y ojalá en revistas Diamante. En tercer lugar, hace un llamado para favorecer los canales de publicación y distribución inclusivos, de manera que nunca se excluya a los autores por motivos económicos. Aquí todavía es más clara la solicitud con respecto a lo que anteriormente hablábamos de los sistemas de evaluación. Favorecer esos canales por la vía verde o la vía diamante o el modelo verde o diamante es no pagar por publicar, lo que en inglés se conoce como APC. APC es Article Processing Charge, que muchas revistas cobran para poder ofrecer a los lectores la información en acceso abierto. Entonces, la iniciativa de Budapest llama a que aprovechemos los repositorios de acceso abierto para que, y las revistas sin APC, o sea, las revistas Diamante, los repositorios de acceso abierto de la vía verde y las revistas sin APC son en la vía Diamante, en el lenguaje técnico del acceso abierto,
pero que lo importante en estos casos es que si publicamos en una revista dorada, que es la que cobra por publicar, pues entonces depositemos ese artículo en un repositorio, en una vía verde, para que el acceso sea libre y gratuito también, para leer y para publicar. En cuarto lugar, y último, el llamado es para que cuando invirtamos en modelos de trabajos de investigación en acceso abierto, recordemos que los objetivos para los que el acceso abierto es el medio y no el fin. Favorecer los modelos que beneficien a todas las regiones del mundo, como hemos venido diciendo, que estén controlados por instituciones académicas y organizaciones sin ánimo de lucro, de manera que no concentren la nueva literatura, la nueva producción científica en revistas dominantes comercialmente, que eviten el establecimiento de modelos que entren en conflicto con estos objetivos. Entonces, aquí hace un llamado para no considerar los acuerdos transformativos de leer y publicar, que son soluciones que, como el Plan S, ha estado aplicando algunas universidades, lamentablemente. Entonces, estos implica que estas empresas comerciales le dan un precio especial, entre comillas, a las bibliotecas de sus bases de datos si estas universidades que compran esas bases de datos pagan por publicar en sus revistas. Entonces, este acuerdo, que se llama acuerdos transformativos, es como el lobo con piel de oveja. O sea, se pierde también en este caso el objetivo de publicar sin cobrar, de manera que tengamos que siempre pagar, cualquier persona tiene que pagar, tendrá que pagar, o institución, por esa publicación. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que el conocimiento tiene un costo. Claro, pero en buena parte, ese costo lo pagamos nosotros mismos, ciudadanos que con nuestros impuestos sostenemos las universidades públicas, o organizaciones que sin fines de lucro sostienen ciertas ONGs, organizaciones no lucrativas, no gubernamentales también, que van a que no van a ceder ese conocimiento para que otros lucren con él. Entonces, es lo que hace la iniciativa de Budapest, es un llamado integral, general, para poder llegar a un nivel importante y definitivo de compartir el conocimiento, de abrirlo al mundo para poder tener mejores resultados. ¿Qué debemos hacer nosotros como investigadores, como académicos, personas que estamos dentro de la academia? Y aquí yo utilizo 3 elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Las infraestructuras, como ya habíamos visto, las políticas que nuestras universidades desarrollen, y la educación o capacitación o formación de investigadores. En primer lugar, nos corresponde depositar en repositorios de publicaciones, datos o preprints para poder divulgar, visibilizar nuestros resultados de investigación en forma abierta y libre. O usar los portales de revistas que son libres y gratuitos también. Hay un dato que recogimos a principio del año 2023, no, estamos en 2023, el año pasado, en 2022, que nos daba aproximadamente 650 portales de revistas existentes en América Latina.
que es una buena cantidad. Y esos portales de revistas generados principalmente en universidades son concentrados o reunidos con los sistemas que ya mostré al inicio de mi charla. Entonces, esos portales, no solo para buscar información o los sistemas, sino también para publicar en las revistas que están accesibles en esos portales, son importantes para que podamos desarrollar nuestra infraestructura académica para dar mayor visibilidad. En segundo lugar, las políticas que tienen que ver con los sistemas de evaluación científica, estimular el depósito de la producción científica en sistemas e infraestructuras abiertas y promover la distribución de incentivos para compartirla. Esto hace que tengamos, como ya existen, por ejemplo, en Colombia, una política nacional de ciencia abierta que ha ido permeando en todas las universidades y tanto públicas como también privadas, que han hecho que la evaluación de la ciencia sea más equitativa y más abierta. Y en segundo lugar, promover la distribución de incentivos para compartir esa información generada a través de la investigación. Y por último, las campañas para sacar el conocimiento del dominio comercial, como lo que he estado haciendo en esta hora que he charlado con ustedes, y lograr que el conocimiento sea un bien común para la humanidad. Un objetivo, una meta que es difícil de lograr, pero que no podemos ceder ni un ápice en este campo, porque el conocimiento es el que nos hace lograr un nivel de bienestar y de desarrollo humano mayor cada vez. Entonces, esta es la respuesta, esta es mi conclusión. Estos sistemas y productos que hemos desarrollado en la región podrían trabajarse en otras regiones, en otras comunidades del mundo, sobre todo la colaboración sur-sur. Y en esto, un dato importante que no cité, no mencioné, y es que Redalic ha estado trabajando con Angola, en África, país africano que incluye sus revistas en Redalic, y Cielo ha estado trabajando también con un sistema como funciona Cielo en Sudáfrica. De manera que esa colaboración sur-sur nos puede en un futuro cercano ampliar el ámbito de nuestros esfuerzos para llegar a mejores soluciones. Y por otro lado, establecer acuerdos colaborativos entre universidades, entre organizaciones que han trabajado en el campo científico y tecnológico para que el acceso al conocimiento sea cada vez más abierto y gratuito y que la ciencia se reproduzca más rápidamente. En este sentido, la reproducción del conocimiento, o sea, vuelvo a aquella pantalla que les mostré antes, la apertura, el acceso, hace que tengamos mayor visibilidad y con ello mayor conocimiento, mayores citas, mayores oportunidades de reproducir el conocimiento más ágilmente. Creo que llego hasta aquí. Aquí les dejo una bibliografía y las gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido en escucharme.